quiero mencionarles un poco de cómo y cuándo se introducen los KRI para la gestión dentro de las plataformas y dentro de las organizaciones. Inicialmente, pues dentro de los años 50-70, básicamente se limitaban a estas etapas de gestión de riesgo enfocados solamente a seguros, a pérdidas financieras, eh, a control de pérdidas y solamente a seguros, es decir, solamente al tema financiero. Bueno, mientras que se busca básicamente limitarlas a esas pérdidas pasadas, todo lo anterior, es decir, unos indicadores reactivos, solamente a lo pasado. Ya en los años 80, básicamente los indicadores buscan nuevas formas más proactivas de gestionar estos riesgos. Surgen aquí los sistemas de control interno, ejemplos, modelos COSO, o sea, un enfoque un poco más de prevención, hacia el tema preventivo. Esta atención se desplaza hacia el uso de indicadores que sean adelantados, que puedan prever unos eventos adversos, que se puedan definir como herramientas clave ya los KRI, ya se tiene unas pequeñas enfoques a esa gestión de indicadores enfocados a riesgos. Pero en los años 90 ya el sector financiero formaliza ya estos indicadores claves de riesgo como respuesta a pérdidas sufridas debido a muchos riesgos mal gestionados como créditos, operaciones. Recuerden que en Estados Unidos comenzó una tendencia a los microcréditos y que muchas veces fueron malos gestionados y por eso pues comenzaron a tener grandes pérdidas y ya se comienza a ver pequeños esbozos de cómo fue esta respuesta para esta gestión de indicadores claves de riesgo. Pero en los años 2000 se formaliza expandiéndolo a otros sectores como en las publicaciones de la ISO 31000, que se enfatiza específicamente a monitorear, a hacer seguimiento de esos riesgos más relevantes. Dentro de estos años, pues ya es un marco más regulado, ya el sector financiero pues establece una necesidad de unos indicadores que puedan alertar sobre estos riesgos, ¿no? Unas alertas que sean visibles frente al incumplimiento o cumplimiento o estabilidad o inestabilidad que se esté identificando en el sector, en cualquier área. Ya no se enfoca únicamente al área financiera, sino que ya se extrapola a diferentes sectores de las organizaciones, ¿no? A nivel mundial. Y en la actualidad, pues ya la ISO, lo que nos lleva hasta el evento del día de hoy, pues ya introduce un enfoque basado en riesgos en la versión 2015, que fue lo que se fomentó, pues ya el uso de indicadores para que se gestionen los riesgos que afectan pues la calidad, ¿no? De acuerdo en el acuerdo de Basilea se promovió el uso de sistemas avanzados de medición de riesgo. Entonces aquí ya se incluye en este tiempo la gestión de los riesgos operativos. Y en este momento, ya en la actualidad, básicamente toda la introducción de inteligencia artificial, big data, data mining, todo esto hace que los indicadores claves de riesgo evolucionen. Gracias a la tecnología e implementación de nuevas metodologías, se evoluciona. Y actualmente entonces, con herramientas como GRC Tools, que más adelante pues, nuestra directora les va a comentar cómo es su funcionalidad y cómo ustedes pueden gestionar estos indicadores, los van a poder digitalizar y permitir gestión. Vamos a ver un pequeño contexto. ¿Qué es? Ustedes pues ya les mencionó Ana que son los indicadores. Pues básicamente es una herramienta que busca es minimizar la incertidumbre de qué es lo que posiblemente puede llegar a pasar en el futuro. Antiguamente pues era un enfoque reactivo, como veíamos en la presentación anterior, y ahora ya se le da un enfoque a la prevención. Y básicamente es eso, ¿no? La ISO 9001 en su versión 2015 se enfoca es eso, a la prevención, a que se alineen los indicadores con los riesgos. Básicamente en la versión 2015 pues se incluye la gestión de riesgos y pues los indicadores para que le den un cumplimiento, una verificación y una gestión. Y en las crisis siempre han sido material para poder avanzar, para poder mejorar, siempre tratando en la mejora continua. Entonces, esos eventos globales pues, que ya conocemos todos, pues la crisis financiera del 2008 que afectó gran parte del mundo,
la pandemia, pues obviamente a nivel global, pues se destacan para definir cómo podemos anticiparnos a estos riesgos estratégicos. No sabemos en qué momento dentro de nuestra organización vamos a tener que tomar decisiones críticas y cómo vamos a manejar esas crisis. Entonces, para esto son estos indicadores claves de riesgo. Prever, ver hacia el futuro. Anteriormente, pues ya conocían ustedes los KPI, siempre hablamos KPI, los indicadores KPI, vamos a medir nuestros indicadores KPI, que son los claves, los indicadores de desempeño, los conocen todos perfectamente, pero entonces puede ser que no conozcamos mucho la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los KPI y los KRI? Básicamente, los indicadores claves de desempeño o KPI, pues tienen un enfoque histórico, hacia atrás, midiendo como el rendimiento y el progreso de esos objetivos, si cumplí o no cumplí mis metas, basados en esas métricas específicas, esperando que esos resultados pues se hayan cumplido pues esas expectativas. Mientras que los indicadores claves de riesgo o KRI son predictivos, alertan sobre lo que posiblemente puede llegar a ocurrir si no enfocamos esos esfuerzos, si no revisamos que esos riesgos puedan llegar a materializarse, que puedan afectar pues el logro de los objetivos dentro de la organización, causar pérdidas, etc. Aquí un pequeño ejemplo comparativo en unas áreas, por ejemplo, para producción. Si queremos medir un KPI de desempeño, podemos medir un porcentaje de productos fabricados sin defectos, es decir, ya se fabricó y no tuvo defectos, por lo tanto habrá unos que tuvieron defectos, entonces es hacia atrás, ¿no? Cómo nos fue. Pero si queremos gestionar un indicador KRI, sería el aumento en la inactividad de las máquinas. Hasta ese momento, tal vez no hubo productos fabricados con defecto, pero si tengo mucho tiempo paradas mis máquinas en operatividad, no estoy generando ingresos o no estoy generando recursos que posiblemente me puedan potenciar para la mejor producción, pues entonces ya tengo un argumento, ya tengo un indicador que me está diciendo que esos tiempos están siendo mayores a los que deberían ser. Tengo que implementar algo, tengo que gestionar, tengo que hacer algo para que estas máquinas entren en operación y de esta manera poder ser más productivos, ¿no? Entonces ya estamos viendo hacia futuro. En las ventas ya tengo un indicador de desempeño, cómo fue mi crecimiento y fue el de 10% en las ventas trimestrales. Fue mi indicador de desempeño, lo medimos. ¿Cómo lo vamos a hacer hacer predictivo? Bueno, vamos a ver el incremento en la rotación de clientes claves. ¿Cómo vamos a ver si están aumentando, en qué periodicidad, qué tanto tiempo y si voy a tener unos picos donde en algún momento se estén elevando sus solicitudes las solicitudes, estos clientes claves que son para mi organización o hay movimientos dentro de estos clientes en temas de gestión de riesgo, gestión de, de productividad para poderles dar satisfacción a estos clientes. Entonces, yo necesito saber cómo se están evolucionando. Y al conocer esa información, pues yo ya puedo implementar, ya sé que para mediados de este año va a tener un incremento, voy a tener mayores recursos, voy a enfocar mis esfuerzos para ese periodo, porque yo sé que las ventas pueden mejorar y tengo que ser más constante en ese momento. Entonces, de esta manera vamos a irlos diferenciando, ¿no? Para ciberseguridad, para el tema de seguridad de la información. Uno de desempeño puede ser un número de vulnerabilidades solucionadas a tiempo. Se presentaron ya las vulnerabilidades. Hubo incidencias, hubo eventos. ¿Cuántos fue? Es un indicador de desempeño. Ahora, si quiero tener un indicador predictivo de prevenir que ocurra, entonces, ¿cuánto el indicador podría ser? El número de intentos de acceso. No ingresaron, las vulnerabilidades no se presentaron, pero yo estoy detectando con este indicador que hay posiblemente alza, como lo que pasó en pandemia. Hubo un incremento bastante álgido de ataques cibernéticos a diferentes entidades. Entonces, yo ya conociendo que para unas posibles situaciones específicas, para unos periodos o tiempos, va a haber algunos intentos. Entonces, yo ya sé que debo reforzar mi seguridad. Entonces, vamos a ir hacia la prevención. Entonces, en los KPI, básicamente, en resumen, vemos el desempeño actual y lo que pasó. Mientras que los indicadores, factores de claves de riesgo,
vamos a monitorear esos riesgos que podrían obstaculizar, que podrían ser un factor que nos impida que tengamos un buen desempeño en el futuro. Entonces, ambos son complementarios. No quiere decir que ahora voy a implementar solamente KRI o KPI. No, son complementarios. Los dos se complementan para poder hacer una gestión efectiva dentro de nuestra gestión de indicadores dentro de la organización. ¿Y qué debemos tener en cuenta para mejorar estos análisis de indicadores de riesgo en los sistemas, en este caso para la ISO 9001, que puede funcionar para cualquier norma? Nos vamos a enfocar en la 9001, que es como la base, pero ustedes lo pueden aplicar para cualquier norma. Debemos tener en cuenta si nuestra organización ya existe un sistema de gestión. Si ya existe un sistema de gestión, porque es importante que tengamos un sistema de gestión definido. Si ya tenemos un sistema de gestión, pues esto nos va a proporcionar una estructura base para implementar los indicadores, ¿no? Facilita la integración, seguimientos. ¿Por qué? Porque ya tenemos definidos unos procesos, ya existen unos procesos existentes, ya sé lo que voy a medir, sé con qué cuenta mi organización y hacia dónde voy, ya tengo unos objetivos claros, qué es lo que quiero medir, ¿no? Entonces es muy importante que exista ya un sistema de gestión definido. Puede ser, sí, no es obligatorio certificarse, puede ser que la organización no esté certificada, pero sus recursos los implemente en tener unos procesos sistematizados, cuya base sea la 9001, está muy bien, sería excelente, pues que si se certifican, pues porque es un plus más, pero pues con implementar un sistema de la organización, no necesariamente tiene que certificarse, si se certifica está muy bien, pero tener en la organización un sistema de gestión es lo primordial, ¿no? Para poder tener organizada la información, tener unos procesos estables. Debemos tener en cuenta también el cumplimiento de los requisitos. Los indicadores pues deben considerar estos requisitos legales, normativas, partes interesadas. ¿Esto qué nos asegura? Pues que los riesgos monitoreados estén alineados a las obligaciones de la organización. ¿Con qué debo cumplir frente a los requisitos de entes de control? ¿Cuáles son sus requerimientos? Debo cumplir con esas expectativas y debo cumplir también con mis clientes internos. No necesariamente pues los requisitos son de entes de control. También puedo tener unos requisitos internos dentro de la organización y yo puedo medirlo. ¿Cómo? Pues con los indicadores que definamos en la organización. Debemos tener en cuenta también la disponibilidad de la información, que esos datos sean medibles. Estos indicadores deben basarse en datos reales, que sean de fácil acceso, que garanticen precisión. De nada nos sirve que tengamos información por todo lado, documentada en sistemas, pero si no la tenemos disponible para tomar decisiones, para analizarla, para verificarla, pues es imposible poder tener unos datos que sean reales, que sean medibles y que nos den una información rápida para toma de decisión. También debemos, otro dato a tener en cuenta es definir esa manera de medir los resultados de forma precisa. ¿Cómo vamos a medir esos, cómo podemos tener de forma precisa esa información? Obteniendo esta información, debemos obtener una información confiable, ¿sí? Una información que sea real, pero también que sea confiable para esa toma de decisiones y que sea basada en ¿qué? En evidencia. Toda la normatividad, siempre en las auditorías, etcétera, en los procesos, vamos a hablar de la evidencia, que es la forma en que validamos el cumplimiento o cumplimiento de nuestras metas o de nuestros objetivos. Bueno, entonces, definir estas métricas, definir las metas, definir los objetivos claros para cada indicador, asegurarnos que sean específicas, que sean fáciles de interpretar, ¿no? No solamente la información, sino que sea fácil de interpretar. Muchas veces tenemos indicadores que no entendemos, que no sabemos si le están aportando valor a la organización y dedicamos mucho tiempo en evaluar, medir que posiblemente no le estén arrojando valor a la empresa y pues es hora de revisarlos y saber si nos están generando este valor. Definir esos umbrales, ¿no? Definir unos límites, identificar si hay un riesgo que necesita una atención inmediata, pues yo ya tengo unos indicadores claves, tengo unos indicadores críticos,
que son los que voy a medir y que voy a priorizar, ¿no? Y por último, debo tener en cuenta también los objetivos. ¿Qué objetivos tiene la organización? ¿Qué quiero lograr? Entonces, estos indicadores que se vinculen a los objetivos, ¿para qué? ¿Para qué los quiero vincular? Pues para asegurarme que garantice que se enfoquen en las prioridades estratégicas de la organización, que se determinen cuáles son los riesgos más importantes que debo controlar para que la continuidad del negocio pues no se vea afectada. Entonces, asegurarnos de esos objetivos están alineados y poder revisar si estamos cumpliendo y están alineados con la misión y la visión de la organización. Para esto entonces traemos algunas claves, algunos puntos que ustedes pueden tomar como referencia pues, para poder mejorar esos análisis de indicadores claves de riesgo para la ISO 9001. Lo primero, lo mencionábamos anteriormente, la alineación estratégica, ¿no? Se debe considerar los factores internos y externos que puedan impactar pues, el sistema de gestión de calidad. Los indicadores pues, deben reflejar unos objetivos estratégicos, deben estar alineados con el contexto. Punto 4 de la norma 9001, pues, alineados al contexto. Esto pues, nos va a asegurar que los indicadores no sean genéricos, no sean indicadores de porque sí, sino que sean muy específicos, apuntando a lo que quieren los objetivos y que sean relevantes, ¿no? Una vez ya tengo definida mi estrategia, mi organización, mi sistema de gestión, identifico unos riesgos claves. Antes de tener los indicadores, debo saber cuáles son esos riesgos que tiene la organización, cuál es el apetito del riesgo dentro de la organización para cada uno de los procesos que tengan identificados. Bueno, vamos a ahondar más profundamente en cada uno de estos puntos, pero quiero como dar un breve resumen antes de comenzar. Y bueno, entonces los identificación de estos riesgos. Y adicional, pues tener en cuenta los indicadores, seleccionar esos indicadores. Ya tengo mis procesos que los definí en mi plataforma estratégica. Ya tengo identificados los riesgos. ¿Qué continúa? Pues ahora sí, ya puedo identificar unos indicadores que van a apuntar a unos objetivos estratégicos, pero que también van a minimizar que el riesgo se vaya a materializar para poder cumplir con esos objetivos estratégicos. Entonces, si se dan cuenta en la gráfica, en sentido de las manecillas del reloj, vamos a tener una especie de un PHBA, donde vamos a tener pues la planificación, con la planificación estratégica, el hacer con la creación de los indicadores, el monitoreo, la verificación. Bueno, entonces todo el análisis de la mejora continua, la comunicación efectiva, integración con otros sistemas, porque pues 9001 es la base, pero pueden ser que otras organizaciones o algunas organizaciones tengan sistemas integrados, pueden también alinearse. Tener una capacitación, uso de tecnologías y auditorías. Bueno, en resumen, vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos, pero sí es importante que este esquema esté claro para poder implementar estas claves de gestión. Primero, la alineación estratégica. Deben alinearse sus objetivos estratégicos, ya sea con la 9001, con cualquier otra norma, en este caso para enfocarle en la 9001. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues analizarlos primero los objetivos. Ustedes en sus reuniones dentro de la organización pueden definir esos objetivos, ¿no? Y aparte de definir esos objetivos, también definir los riesgos que pueden impedir el logro de esos objetivos y diseñar los indicadores que especifiquen básicamente la medición para cada uno de ellos. Entonces debe considerar siempre esos factores internos y externos que puedan afectar el sistema de gestión, no solamente identificar cómo puede afectar mi proceso, sino a todo el sistema de gestión. Estos indicadores deben reflejar unos objetivos alineados al contexto para que puedan ser analizados fácilmente. El otro es la identificación de riesgos clave, ¿sí? Que mencionábamos. Entonces, ¿cómo podemos implementar? ¿Cómo podemos priorizar esos riesgos? Entonces, vamos a tener talleres, análisis con los equipos. Muchas veces hacemos grupos o equipos de líderes de áreas, pero no tenemos en cuenta
algunas opiniones, decisiones de algunas personas o recursos operativos de trabajadores que están en el día a día con los riesgos, que posiblemente tengan mucha más información de qué riesgos tiene identificada la organización. Entonces es importante hacer esos talleres internos de revisar, de identificar con cada área cuáles son esos riesgos entre los equipos multidisciplinarios, ¿no? Utilizar metodologías, herramientas como análisis de AMEF o DOFA para enfocar estos riesgos, identificar los riesgos, hacer estos análisis de debilidades y oportunidades de mejora. Y priorizarlos, priorizar cuáles son según la probabilidad y el impacto dentro de la organización, los más críticos, vamos a tenerlos priorizados, identificados, y así puede hacer una mayor vigilancia de estos indicadores, ¿no? Identificar esos riesgos claves, pues, que nos va a permitir priorizarlos, los recursos y las áreas, no solamente el recurso, sino en qué área se puede impactar específicamente, en qué producto o en qué servicio nos va a afectar. Entonces, identificación de los riesgos, pues, muy importante, tenerlos definidos. Una vez tengamos pues ya toda la información de los riesgos que tenemos identificados dentro de la organización, pues vamos a seleccionar los indicadores. Todos los indicadores pues vamos a asegurarnos que sean tipo SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido, un marco temporal. ¿A qué nos referimos con un marco temporal? Por ejemplo, que en lugar de controlar las quejas de clientes, pues un indicador clave de riesgo puede ser el porcentaje de quejas de clientes críticas resueltas en menos de 48 horas. Entonces vamos a tener un marco temporal. Vamos a ser específicos. Vamos a tener información medible, porque tenemos toda esa información que sea alcanzable. Si en mis procesos puedo resolverlos en mínimo 48 horas, pues no voy a establecer que las voy a resolver en 1 hora o 2 horas, porque no es alcanzable, no es real. Entonces tenemos que definir este tipo de indicadores reales, que sean alcanzables, que sean medibles, pero que también sean alcanzables, que sean importantes, que sean relevantes, quiere decir pues que tengan importancia y que le aporten valor a la organización. Pues, y ahí pues lo que hablamos en un marco de tiempo. Entonces, esta importancia de poder tener esta selección de indicadores relevantes, pues bien diseñados, ¿no? Que sean con datos claros, que sean útiles para la toma de decisiones, que sean con datos que nos permita establecer una línea base, determinar pues unos umbrales aceptables, ¿no? Que podamos medirlos, ¿no? Básicamente. Adicional, debemos tener un monitoreo regular. ¿De qué nos sirve? Pues que tengamos ya los indicadores definidos, pero si no le hacemos una vigilancia, una frecuencia de monitoreo, estableciendo pues unos tiempos para esta revisión que coincida pues obviamente con los procesos, pues no nos sirve de nada. Debemos definir una periodicidad adecuada para cada indicador clave de riesgo, ya sea semanal, mensual, trimestral, una frecuencia de revisión, de monitoreo constante. Automatizarlo, pues automatizar esa información que sea posible, pues más adelante vamos a mostrar dentro de la herramienta cómo podemos sistematizar esa recopilación de datos, que ustedes ya tienen esa información, pues la pueden utilizar, ¿no? Y también pues implementar un sistema de alertas que nos notifique esas desviaciones en tiempos reales, que nos llegue al correo, una alerta al celular, etcétera, que podamos tener ese monitoreo que permite identificar las desviaciones pues antes de que se conviertan en ¿qué? En un problema real, en un problema grave, en una situación que no podamos controlar. Una vez tengamos pues ya el control, monitoreo, pues debemos que comunicarla, la efectividad, si son efectivos estos indicadores o no, ¿no? Tenemos que tener unos responsables, unos roles que tengan la tarea de vigilar, asegurarse que entiendan esos riesgos que están asociados y esas actividades de esos indicadores. No solamente pues que los midan, sino que los entiendan y que generen pues esas alertas para que podamos tomar decisiones, que no sea solamente como los KPI, que ya pasó y fue esto lo que sucedió, una acción correctiva. No, aquí en esta situación ya es de agilidad, debemos prevenir. Si es de temas de recursos, si es de temas de tiempos, pues hablar con alta dirección, tener una comunicación efectiva, argumentar por qué debemos
implementar medidas para que los riesgos no se vayan a materializar. ¿Y cómo vamos a llevar esa información? Pues con los indicadores claves de riesgo específicamente, porque esos reportes que estén regularmente pues, mostrados a la dirección en los equipos operativos, podemos utilizar dashboard, business intelligence, que nuestra herramienta pues también puede cumplir con este requisito, que sean fáciles de comprender, ¿no? Y capacitar a los empleados sobre la importancia, sobre el significado, sobre el reporte. Muchas veces llegamos solamente a las auditorías, a diligenciar indicadores, cuando realmente no nos están aportando. Solamente es para algo para mostrar, no para gestionar. Entonces, si tenemos unos empleados, un recurso que realmente entienda la importancia de vigilar esa comunicación, que sea clara, pues nos va a garantizar que la organización entienda esos riesgos que están ahí latentes y cómo es que debemos gestionarlos, cómo se debe tratar ese tipo de riesgos antes que se lleguen a materializar, ¿no? Con esos indicadores específicos. Presentar unos informes que sean comprensibles, que sean claros y todo orientado ¿a qué? A la toma de decisiones, específicamente para tomar controles. Algo adicional también a tener muy en cuenta es el tema de integración con otros sistemas. Ya tenemos ISO 9001, pero como mencionábamos, puede ser que muchas organizaciones ya tengan sistemas integrados, 9001, 14, 45, y que pues obviamente pueden tener riesgos o indicadores similares que sean complementarios. Entonces, ¿cómo podemos implementar esta integración? Pues simplemente identificar estos riesgos comunes que puedan aplicarse a las diferentes normas, que se implemente un enfoque integrado para esos monitoreos. ¿Para qué? Pues para optimizar los recursos. Perdón. Por ejemplo, pues, se nos ocurre entonces que podría ser el número de incidentes ambientales. Para el tema ambiental reportado, recordemos que para la 9001, en el 2022, pues se implementó el tema de gestión ambiental, ¿sí? Entonces, para la 14.000, pues obviamente para el tema ambiental podemos tener un indicador de número de incidentes ambientales reportados, por ejemplo. ¿Sí? Podría ser relevante tanto como para la 9001 como para la 14.000. Entonces, en la organización también se pueden implementar este tipo de indicadores que se integren, ¿no? Que sean suficientes para optimizar los recursos y unificar pues, las estrategias de gestión de riesgo. Hablar con las áreas, comunicarnos con las áreas, integrarnos con otros sistemas de gestión. No tener islas que ustedes manejan 9001, por acá manejan 45, por acá manejan gestión de riesgos, dice 31.000, no. Tener como un comité específico para revisión de esos indicadores, que si están cumpliendo en otros lugares, pues enfocar, centralizar esos recursos, pues para que sean de mejor optimización. Las capacitaciones y la concientización. Entonces, tener una formación continua. Debemos proporcionarle pues al equipo una capacitación sobre todos estos riesgos, sobre todos estos análisis de los indicadores, pues para que los conozcan. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Diseñamos programas de formación planificando dentro del año del plan de capacitaciones, podemos crear dentro del programa una formación específica para tema de riesgos y análisis de indicadores enfocados a riesgos. Fomentar esa cultura de calidad, mejorando pues de mejora continua para que sean considerados parte del trabajo diario, ¿no? Y realizar simulacros, ejercicios prácticos de respuestas. Si ya sé que se le dan las ventas para esta fecha, pues voy a tener mi materia prima lista, voy a tener mis recursos listos, voy a tener los permisos habilitados disponibles en el tiempo para que cuando llegue realmente se presente ese momento, ya con los simulacros sé cómo debemos actuar y cuáles son las correcciones y las mejoras que debemos implementar ya cuando se llegue a presentar una situación que sea real, ¿no? Estos simulacros pues son importantes para la concientización. Fomentar esa mentalidad proactiva, ¿no? De, mira, es que para este mes se venció este indicador. Bueno, generar esas alertas, generar las reuniones.
Y algo que ya, pues, en esta era, con el tema del uso de la tecnología, pues sí, un software especializado es muy importante, donde vamos a implementar para automatizar y recopilar la información, ¿no? Es importante centralizar la información. Si tengo mis documentos, tengo mis riesgos, tengo mis indicadores, pero también tengo mis auditorías, tengo mis proyectos, mis planes de acción, cualquier otro tipo de proceso, tengo que centralizar esa información. ¿Para qué? Para que los datos yo poder optimizarlos, yo poder recopilar toda esa información. ¿Y cómo lo puedo lograr? Con un software especializado. Es mucho más sencillo poder eh, implementar esa gestión de riesgos y sobre todo los monitoreos, porque es muy importante que nos estén alertando sobre las variaciones, sobre los cambios que tienen los indicadores cada periodo, que se automaticen esos procesos para mayor operatividad. Por ejemplo, una gestión de indicadores como nuestra herramienta de GSG Suite, de RS Suite, de HC Suite, que puedan incluir módulos específicos para gestión de riesgos y business intelligence, que sea centralizada la información en una sola herramienta, pues magnífico, ¿no? Que tengamos toda la información para tomar esos datos, analizarlos y poder dar unos informes más claros, pues mucho mejor. Y por último, pues tenemos las auditorías. Si ya tenemos implementados, si ya tenemos los controles, si ya tenemos la vigilancia, el monitoreo, los análisis, la mejora continua, realizar pues esas acciones correctivas, preventivas, ya lo estamos haciendo, pero ¿qué nos permiten las auditorías? Una revisión periódica. Realizar las auditorías pues que incluyan la evaluación de los indicadores. No omitir de todos los procesos de auditoría la gestión de indicadores claves de riesgo. No solamente los indicadores de desempeño, sino también incluyamos los indicadores claves de riesgo. Esto lo vamos a hacer asegurándonos que en esa revisión se incluya, pongamos dentro de nuestra, o incluyamos dentro de nuestra lista de chequeo, de nuestras listas de verificación, la revisión de esos indicadores de claves de riesgo, ¿no? Al alcance de esas auditorías, ¿no? Verifiquemos que esos riesgos identificados están siendo monitoreados. Aquí vienen las auditorías de control interno. Bueno, entonces podemos tener dentro de estas auditorías de cualquier tipo de norma, ya sean generales o específicas, internas o externas, identificados y monitoreados esos riesgos también, ¿no? Y los hallazgos de la auditoría los usamos también para ajustar esos indicadores. De acuerdo a esos resultados de esos informes de auditoría, cómo vamos a ajustar los indicadores y mejorar los controles. ¿Por qué? Muchas veces tenemos indicadores que estoy cumpliendo siempre al 100%, 100%, 100%. 2022, 100%, 2023, 100%, 2024, 100%. Hay momentos que llegan dentro de la organización para reevaluar el indicador. Un momento, estoy cumpliendo siempre al 100%, tengo que revisar mis metas. Si es que somos tan perfectos dentro de la organización y nunca hemos tenido ninguna desviación, pues un momento, vamos a detenernos a evaluar ese tipo de indicadores y hacerlos unos ajustes, revisar si las metas siguen, si los requisitos son los mismos, si los estándares son los mismos, si el cumplimiento es el mismo, si los requisitos del cliente son los mismos. Entonces, saber involucrar esas partes interesadas, proveedores, clientes, etcétera, para poder ajustar esos indicadores y posiblemente ya reevaluando nos demos cuenta que algunos indicadores no nos aportaban valor, otros indicadores sí que realmente nos estaban aportando valor, pero otros que debemos ajustar algunas metas para poder así poder tener mejor desempeño, mejor control. Básicamente, entonces, las conclusiones a las que vamos a llegar frente a la implementación o esta sesión para mostrarles unas claves para mejorar ese análisis de indicadores de riesgo en esta 9001 serían las mejoras. Las mejoras, pues la identificación y prevención de los riesgos, ¿sí? Cuando hablamos de indicadores, tal vez no mencionamos los riesgos, pero ahora ya es momento de ser más
preventivos. Vigilar, tener controles, implementar seguimientos a esos indicadores y que nos van a permitir, pues las ventajas es que vamos a poder identificar esos riesgos potenciales antes que se materialicen, antes que ocurran. ¿Y qué impacto pues voy a tener en la 9001? Pues que voy a cumplir con ese enfoque basado en riesgos que nos exige pues ya en la versión 2015 de la cláusula 6.1. ¿Qué otra mejora? Mayor proactividad en la gestión, ¿sí? Tener alertas tempranas. ¿Qué ventajas? Pues es alertas tempranas que permita dentro de la organización actuar de una forma proactiva. ¿Y cómo va a ser el impacto en el 9001? Pues en la cláusula 4.1, la comprensión de la organización y contexto, permitir una mejor respuesta frente al entorno. Otra mejora, optimizar los recursos. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tendría? Porque al enfocar esos recursos, al enfocar eso en los riesgos más críticos, se optimizan los recursos. Si yo tengo enfocado a unos riesgos específicos, pues voy a hacer que los recursos sean realmente óptimos. ¿Y esto en qué nos va a impactar? Pues en la cláusula punto 7, que es de soporte, pues garantizamos que los recursos se asignen de manera eficaz a las áreas que corresponden específicamente, ¿no? Mejoras en la toma de decisiones. Ventajas, pues datos obtenidos a través de los indicadores, pues van a ser fundamentales para esa toma de decisiones basadas en la evidencia. Entonces el impacto pues va a ser en la cláusula 9.1 de seguimiento y medición, de análisis y evaluación. Otra mejora, reducción de los costos asociados a fallas. Ese es el objetivo, básicamente, o en resumen, de este tipo de indicadores, ¿no? Que reduzcan los costos de no calidad en correcciones, en reprocesos, bueno, y cómo nos va a afectar, pues, en el impacto, o cómo nos va a impactar en la 9001, pues, en la operación, en los procesos de la operación, en las claves de la operación, en el know-how de la organización, garantizando pues que los productos y servicios se cumplan específicamente con los criterios y cumplimiento de objetivos que las organizaciones pues han definido. Mejora en la satisfacción del cliente. Vamos a minimizar los riesgos relacionados a esos productos, a esos servicios, contribuyendo pues que estamos enfoca al cliente de la cláusula 5.12 de la 9001. Cumplimiento normativo y reducción de riesgos legales. ¿Cuál es la ventaja? Pues esas mismas, asegurándonos que la organización cumpla con esos requisitos, ¿no? El impacto, pues reforzando ese compromiso de cumplimiento de la cláusula 5.1 de liderazgo y compromiso. Otra mejora, fortalecer la cultura de mejora continua. Teniendo esos indicadores, pues hace que el personal, que ya vimos con los puntos anteriores, y se adaptan correctamente, como la comunicación efectiva, capacitación, concientización, pues vamos a fomentar una conciencia de gestión de riesgos y una participación más activa. ¿Y cómo nos va a impactar en el 9001? En la cláusula 10.3 de mejora continua. Otra mejora en cuanto a la integración con otros sistemas de gestión. Entonces, los indicadores pueden integrarse fácilmente. Ya vimos un ejemplo de cómo si queremos evaluar temas de gestión ambiental, podemos incluir otras diferentes normas. Y esto, pues, ¿cómo va a impactar en la 9001? Reforzar la operatividad y cohesión entre otras normas, entre otros requisitos. Aumento de transparencia y confianza, pues, en los procesos y productos y servicios que se ofrecen también a los clientes. ¿Y cuál es la ventaja? Pues proporcionar esa información clara y medible que pueda compartirse con las partes interesadas. Lo mejor que pueden recibir nuestros clientes es ver que los indicadores de cumplimiento, que esos procesos están siendo fielmente atendidos, que tenemos constancia con ellos, que tenemos una comunicación con nuestros clientes, esa transparencia que le va a dar a nuestros clientes sobre cómo estamos gestionando nuestros procesos, cómo los estamos midiendo con estos indicadores, qué estamos haciendo, qué acciones estamos tomando, pues esto nos fortalece pues en la 9001 frente a la comunicación, promoviendo una comunicación efectiva, como nos habla el 7.4 de la norma. Y por último, pues apoyo en las auditorías internas y externas, donde vamos a tener una evidencia objetiva, clara, que nos va a facilitar esos análisis, una evaluación de sistemas de auditorías duradera, constante,
y que después nos contribuye en la cláusula 9.2 de auditoría interna de la 9001 al proporcionarnos pues estos datos útiles para evaluar todo este desempeño de nuestros riesgos. Perfecto. Bueno, entonces, hasta aquí llega mi presentación. Vamos a darle paso entonces ahora a la directora Natalia Petrelli para que nos muestre cómo desde una plataforma podemos gestionar, ¿no? Muchas veces nos dicen que qué debo hacer en la normatividad, pero el cómo lo debo hacer estamos nosotros para apoyarles, cómo pueden lograr, cómo pueden cumplir con esos objetivos, con esos requisitos normativos dentro de sus organizaciones. Muchísimas gracias.